Suscríbete a nuestro canal Televicentro HN y activa las notificaciones. El tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Desde otras trincheras se está escuchando ya el clamor porque los partidos políticos logren acuerdos en relación a las reformas electorales. En las graduaciones de Unitec este fin de semana, el rector llamó a la dirigencia política hondureña a consensuarlas, a hablar de ello por la situación que atraviesa el país, por los problemas que genera que estemos en la incertidumbre de si en las próximas contiendas habrán reglas claras y transparentes para evitar los problemas que hemos tenido en las últimas elecciones. Así es que son más voces, son más instituciones, son más fuerzas sociales las que están pidiendo y exigiendo a la dirigencia política hondureña un basta ya con el estancamiento de las reformas electorales. Este es el tema de hoy, aquí en Frente a Frente. Frente a Frente presentó el tema del día. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Ok. Antes de presentarles a mis invitados, déjenme recordar lo que está pasando en la universidad. Una buena parte de los estudiantes exigiendo que quieren ingresar a las aulas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y otro grupo que está trancando precisamente las aulas con las sillas que evita que estos ingresen. Vamos con Tony Munguía para que nos actualice cómo se encuentra ahí la universidad. Tony, buenos días. Renato, muy buenos días a sus invitados, buenos días a los televidentes. A esta hora de la mañana, en resumen, lo que ha pasado, pues vea usted el ambiente que se vive al interno de la máxima casa de estudios, donde ha habido un altercado entre los jóvenes que querían pues que las mesas se apartaran y los jóvenes que las han puesto. Esto es lo que está pasando a esta hora de la mañana, pues podemos decir que se ha tranquilizado, pese a que podemos afirmar que no hay clases. Vamos a tratar de llegar donde están los jóvenes que han trancado los edificios para saber a qué hora desalojan o cuál es el procedimiento, qué es lo que viene, si van a alguna asamblea de los estudiantes. Muy buenos días. ¿Vos? ¿Va a haber clases, sí o no? Sí, hoy vamos a tener clases inmediatamente posterior a las asambleas. Lo que estamos exigiendo es que todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas puedan presentarse a la asamblea y que podamos tomar decisiones en pro de la academia y que no solo seamos los mismos 4 que asistimos, pero las clases van a continuar después de la asamblea. Ellos, como ustedes, dicen que quieren clases, pero no quieren que pongan estas mesas. ¿Qué opinan sobre eso ustedes? Bueno, hoy uno de los puntos de agenda para realizar en la asamblea es que se busquen otros métodos de lucha, que puedan plantear sus propuestas, pero venir a enfrentarnos entre nosotros mismos no es una solución. Entonces, que estas personas que hoy vienen aquí a querer enfrentarse con nosotros, que lleven sus propuestas a la asamblea para que sean secundadas. Bien, muchísimas gracias. Lo que está pasando al interno de la máxima casa de estudios, precisamente en la Facultad de Derecho. Vamos a dirigirnos donde está todo el ambiente de los jóvenes universitarios que han venido aquí a querer recibir el pan del saber y que no los han dejado, por supuesto, los jóvenes encapuchados. Vamos a tratar de conversar con uno de los jóvenes que han apartado las mesas. Ustedes han apartado las mesas e incluso casi hubieron puños aquí entre los encapuchados y ustedes. Sí, la verdad sí, hemos apartado varias veces las sillas y la verdad nosotros lo que queremos son clases. De eso no tenemos nosotros dudas. Si ellos quieren tener su asamblea, que la tengan. Nadie les está diciendo que no. Pero nosotros lo que sí queremos es que nos despejen los edificios, porque realmente somos varios. Que 7, 6 muchachos encapuchados estén ahí. No es justo que para unos 10.000 que queremos clase estén ahí. No. Aquí casi hubieron puños, amigo. Hay que ser objetivo, porque nosotros estábamos en vivo para TN5 matutino. La verdad, sí, pero no.
Nosotros sabemos hasta dónde nosotros podemos resistir, entonces, pero nosotros vamos a seguir en la lucha, vamos a seguir quitando las sillas, de eso nosotros no tenemos miedo. Bien, muchísimas gracias. Relativamente calma hasta esta hora de la mañana, cuando son las 7:09, pese a que hace una media hora más o menos, aquí hubo un altercado entre los jóvenes estudiantes que tenían tomados estos edificios y los jóvenes estudiantes que apartaron estas sillas, estos pupitres, y ellos querían recibir clases y pues no han podido, prácticamente están a la espera, lo que está pasando, están a la espera de que se reaperturen los edificios, en este caso el edificio de la Facultad de Derecho, de igual forma está tomado el edificio de la Facultad de Sociología, de Historia de Honduras, y de igual forma el edificio de la Facultad de Ciencias Económicas. Nosotros nos mantenemos pendientes de cualquier información, el licenciado Renato, y mientras tanto vamos a volver al set principal de Frente a Frente. Pero muy buenos días. En el resto de edificios transcurren normalmente las actividades, Tony. Hay edificios como el C1, que es el edificio donde se reciben clases de Sociología, de Historia de Honduras, edificio también de la Facultad de Ciencias Económicas, donde están de la misma forma, están tomados por los jóvenes estudiantes que usan capucha, y hay edificios como el D1 y el F1 que tenemos información que se están recibiendo clases. Hasta esta hora de la mañana habían convocado para una asamblea informativa, pero están a esta hora de la mañana, podemos decir que están recibiendo clases, pero usted sabe que en cualquier minuto, en cualquier hora esto cambia la noticia, Renato. Bueno, le pido que hagamos un recorrido por toda la ciudad universitaria para que establezcamos en cuántos edificios se están impartiendo clases y en cuántos no. Muchas gracias, Tony. Haremos un nuevo contacto. Yo saludo aquí a mis invitados esta mañana, el presidente de la Alianza Patriótica Hondureña y el candidato presidencial, don Romeo Vázquez. General Vázquez, bienvenido, buenos días. Gracias, Renato, es para mí un placer saludarlo, lo mismo que un saludo para los demás miembros del foro, saludo respetuoso, saludo al pueblo hondureño. Doy gracias a Dios por permitirme estar este día aquí para tratar de orientar desde nuestro punto de vista al pueblo hondureño. Claro. Muchas gracias, general. Don Antonio Rivera es el vicepresidente del Congreso Nacional. ¿Qué tal, Toño? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Renato. Un placer estar en frente a frente, estar con tan connotados invitados, con el pueblo hondureño, para poder participar, para poder dialogar, para poder intervenir en cualquier pregunta, sugerencia o crítica. Gracias por invitarme, Renato. Muchas gracias, Antonio. Don Mario Segura, el jefe de la bancada del Partido Liberal en el Congreso. ¿Qué tal, don Mario? Buenos días, Renato. Agradecerle a usted por la oportunidad de estar aquí con estos amigos connotados para tratar un asunto de suma importancia para el país como son las reformas electorales. Y el abogado Aristides Mejía, que sobre ley electoral tiene mucha experiencia y conocimiento. Bienvenido, abogado. Muchas gracias por invitarme, buenos días al auditorio y a los que me van a acompañar hoy en este foro. Un placer de estar aquí. Yo creo que es oportuno que el vicepresidente del Congreso, don Antonio Rivera, nos haga un resumen sobre el calendario electoral, sobre las reformas, sobre consensos, sobre disensos, en qué fecha se tiene programada ya iniciar con la discusión, o definitivamente si estamos distantes de ese momento. Antonio. Renato, muchas gracias. Primero hay que establecer que en enero de este año, apenas hace 5 o 6 meses, ya existieron 2 reformas constitucionales trascendentales. Una de ellas, tecnificar el registro de las personas, reformas a la ley del registro, nombramiento de junta interventora, y eso fue aprobado por más de 112 votos. Y la otra, un nuevo modelo electoral en Honduras. ¿Por qué un nuevo modelo? Porque desaparece el Tribunal Supremo Electoral y se crean 2 organismos nuevos. Un Consejo Nacional Electoral, órgano administrativo de primera instancia, y arriba un Tribunal de Justicia Electoral. Esto a propuesta de los exmagistrados del Tribunal Supremo Electoral, esto a propuesta del Diálogo Nacional, esto a propuesta de la OEA, de sus expertos, y eso también obtiene más de 112 votos. Entonces ya hay 2 reformas, ya hay reformas electorales sustanciales. Un registro de las personas que va a crear un nuevo censo, un nuevo padrón, una nueva identidad. Y de los 2 organismos que le mencioné, Consejo y Tribunal. Hasta ahí todo venía bastante bien. Posteriormente el presidente del Congreso
decide nombrar al abogado Jorge Luis Cálix y 8 diputados más en la Comisión de Dictamen para la Justicia Electoral. Y a su servidor y 8 diputados más en el Consejo Electoral. Empezamos las pláticas, empezamos las reuniones y van por muy buen paso. Adelantando poco a poco, se instala la mesa técnica de la OEA, tal vez con un perfil un poco bajo, llegan los jefes de bancada, instalan sus representantes del Partido Liberal, del Partido Nacional y de Libertad de Refundación. Empiezan a trabajar, pero en eso sucede el impasse, Renato. ¿Cuál es el impasse? Que Libertad de Refundación determina retirar a sus miembros, tanto de la Comisión de Dictamen, de la Ley de Justicia Electoral, del Consejo Electoral y la Mesa Técnica de la OEA. Los retiran. ¿Quién es el representante del Partido Libre en la mesa de la OEA? El doctor Ernesto Paz Aguilar. Y trabajaron muy bien, con un perfil, como le digo, bajo, silencioso, pero adelantaron. Posteriormente viene ya el problema que todos conocemos, que el Libre determina no solo retirarse de las comisiones de dictamen, no solo retirarse de la comisión de la OEA, sino no permitir sesiones. ¿Por qué no permitir sesiones? En su insurrección legislativa, porque ellos determinan que primero hay que elegir Tribunal de Justicia Electoral, Consejo Nacional Electoral y posteriormente aprobar las leyes. Nosotros determinamos que lo lógico, lo ideal, lo coherente debería de ser primero aprobar las leyes e inmediatamente después elegir. Parte de un contexto que es lo que estamos aprobando. En esa situación que estamos en este momento, Renato, yo creo que tiene que haber algún tipo de diálogo, de consenso, de ceder. Todas las partes, nacionalistas, liberales, libres, demás partidos políticos, para así llegar a un acuerdo, tal vez a un punto intermedio. Cabe la pena mencionar, Renato, que en ese momento donde había paz legislativa, nos reunimos como comisión de dictamen con el NDI, con sociedad civil, con la OEA, con el magistrado del Tribunal Supremo Electoral y que todo iba bien. Ahora estamos en este problema que tenemos que solucionar más temprano que tarde. Si quiere usted más adelante en el programa, yo digo cuáles son las reformas, que hay disenso, que hay consenso, o cuando usted lo manifieste. No, solo déjeme decirle a los televidentes que invitamos a gente de Libre, a los que están en Tegucigalpa, porque un lunes es difícil conseguirlos, porque buena parte viene del interior de la República. Shirley Arriaga, con mucho gusto nos aceptó, pero está en su periodo postnatal. Harry Dixon tiene sus mensajes, Juan Barahona fue difícil localizarlo, pero bueno, el espacio está abierto por la vía telefónica. Pero estos programas sobre reformas electorales quedan cojos, claro, si no está la presencia de Libertad y Refundación, pero hicimos hasta lo imposible por tener a uno de ellos. La semana pasada estuvo Jorge Cálix, queríamos uno distinto hoy, pero ya les dije qué fue lo que sucedió. Pero ahí están las herramientas tecnológicas, están los teléfonos también para que ellos puedan intervenir. Sí me gustaría, para insumos de todos los panelistas y los televidentes, que conociéramos en qué coinciden y en qué no. Bueno, hay varios aspectos que coincidimos. Le voy a dar un ejemplo, Renato. Coincidimos parcialmente, ¿verdad? Las mesas electorales receptoras, la famosa MER. ¿Cuál es el sistema actual de las mesas electorales receptoras? Un propietario y un suplente por cada partido político. Si hay 15 partidos políticos, van a haber en esa urna o en esa mesa electoral 30 personas. O viene el famoso problema de siempre, el famoso denominado tráfico de credenciales. ¿Seguimos con el sistema actual? Creo que todos coincidimos que no. ¿Cuál sería la solución de las MER? Hay varias. Una de ellas, la propuesta del tribunal actual, es que existan 3 representantes de los 3 partidos más votados en la última elección: nacionalista, liberal y libre. Y 2 que no sean de los partidos mayoritarios, que sean de los partidos minoritarios. Por darle un ejemplo, Renato, en la urna 001 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras estaría un nacionalista, un liberal, un libre, uno de Alianza Patriótica y uno de la UD. Pero en una urna 002, un nacionalista, un libre, un liberal y uno del PAC y uno de la Democracia Cristiana. Ya no hay de la UD ni del Pino. O sea que los partidos llamados minoritarios tendrían representantes propietarios
en 1 de cada 5 mesas. Ya para ellos no sería necesario tener 18.000 representantes, sino que 5.000, por decirle un número. Esa es una propuesta. La otra es que haya un nacionalista, un liberal y un libre, y 2 de la misma urna, escogidos en forma aleatoria. Una mixtura entre partidos políticos y sociedad civil. No sabemos quiénes van a ser estos 2. Un mes antes o 2 meses antes saca de la urna de los 500 votantes el nombre, sale el nombre de Juan Pérez, se le capacita y él va a ser miembro. Esa es otra alternativa. Entonces en eso hay voluntad de las partes. Perdón, y falta una más. Y lo voy a decir, como usted dice, no hay nadie libre lastimosamente. La de libre es que solamente estén los 3 representantes. Un nacionalista, un liberal y un libre, no 2 de los pequeños o nuevos y no 2 de sociedad civil, sino solamente estos 3. Y que los demás tengan observadores. Entonces, en base a esos 3 escenarios, hemos estado trabajando. Si llegamos a un entendimiento que no podemos conseguir con lo actual, ¿cuál lo va a sustituir? No lo sabemos todavía. Eso es un ejemplo, por ejemplo, Renato. ¿Dónde no hay acuerdo? En la segunda vuelta. Ahí no hay acuerdo en la segunda vuelta. El Partido Liberal quiere segunda vuelta, Libertad de Refundación quiere segunda vuelta. Nosotros consideramos que hay que analizarlo bien. Entonces, esos temas como segunda vuelta es de seguirlos analizando. No decimos que no en la actual ley electoral. Decimos que por la premura del tiempo, dejémoslo atrás. Pero pues, lo podemos retomar en lo que resta del año, o el siguiente año, o vía consulta. ¿Dónde no hay consenso? En regular la reelección. Nosotros consideramos que debe haber una regularización de la reelección por un solo periodo, que no puede quedar abierta e indefinida. Ellos manifiestan que no están dispuestos a que en la ley electoral o en ningún órgano jurídico establezca. Pero en la mayoría de los temas, como le dije, mesas electorales receptoras, órganos intermedios, transmisión de resultados, actas de cierre, traslados electorales, prohibirlos, y un sinnúmero de reformas, estamos totalmente de acuerdo, y donde no, más que todo es en segunda vuelta y regular la reelección. ¿Y ahí se concentran las reformas electorales? No hay más. No, hay mucho más, hay bastante más reformas. Yo solo le mencioné unas por ejemplo. Requisitos para los partidos nuevos, el tema de cómo va a ser el financiamiento de las deudas, la identificación biométrica, o lo vamos a hacer con el padrón electoral. Hay un montón y un sinnúmero de reformas que hay que hacer, pero yo sí quiero recalcar lo que decía Toño. Por ejemplo, el Partido Liberal en el tema de la reelección, nosotros nos oponemos totalmente. Regular la reelección. Nos oponemos totalmente, eso lo hemos dejado bien claro. En el tema de las mesas, creo que Toño ha dicho cuál ha sido la posición de algunos partidos, no hemos llegado a un consenso, pero el problema que tenemos con los partidos pequeños, y no es que menospreciamos a los partidos pequeños, es que a veces no ajustan con su gente para llegar a las mesas. Entonces, ¿quién va a poner el del partido pequeño? Por lo general lo pone el que está en el partido, en el poder, ¿verdad? Entonces existe siempre ese tráfico de credenciales, ¿verdad? Entonces es un tema que tenemos que verlo muy bien, y un tema importante, Renato. Cuando se hace la declaratoria no se hace en base a votos, se hace en base a acta, ¿verdad? ¿Cómo vamos a blindar el acta? ¿Cómo ese documento tiene que ser creíble ante la sociedad? Que es lo que realmente reza, porque el problema que hemos tenido últimamente es problema de acta. Entonces nosotros sí estamos muy preocupados en el tema del acta, qué personas van a estar al momento del escrutinio electoral. Creo que este va a ser un tema de mucho debate. Toño lo ha traído hoy aquí a colación, no hemos llegado a un consenso claro, pero esperamos que en el transcurso de la semana podamos hacerlo. Don Romeo Vázquez y su alianza patriótica con los diputados en el Congreso, ¿qué valoración tiene de todo esto? Bueno, Renato y al pueblo hondureño, no podemos desligar nosotros la crisis nacional con lo que tenemos en el Congreso Nacional, ¿verdad? Que es un problema que está dentro de la crisis. Y yo siempre he creído, ¿verdad?, que no hay mejor victoria que resolver los problemas sin pelearse. Siempre deben haber consenso, lo que debe haber es creatividad y ingeniosidad, ¿verdad?, para resolver los problemas. Y hemos visto nosotros una constante, ¿verdad?, que siempre hay un problema donde no se pueden poner de acuerdo. Sin embargo, nosotros como partido hemos querido ser aportantes a la solución, no estar
aportando a la crisis. Y es así que a través de uno de nuestros diputados, el doctor Denis Castro Badía, el 12 de febrero, para ser exacto, se presentó el proyecto de ley para los tribunales electorales. Porque para nosotros como Alianza Patriótica siempre hemos creído que las cosas se deben hacer dentro del marco de la ley. Todo dentro de la ley y nada fuera de la ley. Y lo hacíamos con ese propósito y en tiempo, para que a partir del 15 de mayo, que era la fecha que se establecía para nombrar los nuevos miembros de tanto el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal Supremo Electoral, del Tribunal de Justicia Electoral, se nombraran en esa fecha y que no existiese excusa para que se dieran las confrontaciones que están dando en este momento. Sin embargo, también, viendo la crisis que tenemos en la actualidad, que no le podemos seguir sumando a los problemas nacionales, consideramos de que debe haber una salida. Inclusive nuestra propuesta es que por qué no se nombran los concejales y los magistrados y que se haga así como se hizo en el Registro Nacional de la Persona, en forma temporal, que no sean propietarios, ¿verdad?, sino que sean temporales por mientras se hace la ley, ¿verdad? Nosotros hemos sido también críticos en el sentido de que no podemos permitir que sigan dando los mismos vicios del pasado, porque desde el año 2013, que nosotros estuvimos en la ONU, veníamos firmando notas para tratar de que se hicieran reformas electorales en el país, pero que fueran reformas buenas, porque hemos identificado dónde están los cuellos de botella y dónde es que se hacen los problemas. Y yo lo vengo viendo desde que estaba en las Fuerzas Armadas, porque a mí me tocó ver, supervisar, y solo ver, porque las Fuerzas Armadas es apolítica y no deliberante, no se puede meter, pero sí miramos que los grandes problemas que hay en el país y los grandes problemas de fraude se presentan en las MER. Ahí se presentan. ¿Por qué? Porque el que tiene más plata es el que compra la voluntad de los demás. Y el que maneja la presidencia y la secretaría prácticamente hacen que hasta los muertos vayan a votar ahí, ¿verdad? Y lo mirábamos. Y ahí se dan esos problemas. Entonces, ¿cuál ha sido nuestra propuesta? No es parecida a la que ellos plantean. La nuestra es que deben haber mesas cívicas y que las personas sean escogidas en forma aleatoria del pueblo y que el Estado les pague con un bono, puede ser en electricidad, puede ser en otro servicio básico, que le pague a la gente para que la gente vaya voluntariamente, pero que no sean representantes de ningún partido político, sino que sean representantes de la sociedad. Eso ha sido nuestra posición patriótica, porque consideramos que si se da lugar a que sigan estando los partidos políticos en las mesas, siempre va a existir el problema de que han venido hablando, que hubo fraude electoral. Lo vimos en el 2013, lo vimos en las elecciones anteriores al 2013, lo vimos en el 2017, o sea que no hay confianza. Para darle confianza a la sociedad, tiene que ser personas que patrióticamente vayan a un puesto, escogidas por el Consejo Nacional Electoral y no escogidas por ningún partido político. Esa ha sido nuestra posición y considero que no le podemos seguir echando más leña al fuego. El pueblo hondureño está enojado. El pueblo hondureño ya está cansado. Hay frustración. Hay cólera en muchos hondureños. En otros hay temor. En otros quieren que vayamos a la guerra entre hermanos hondureños. Y si por problemas de esta naturaleza se enciende el país más, es porque no tenemos la capacidad de dialogar. Y aquí somos hondureños todos, que eso es lo que planteamos nosotros como Alianza Patriótica, que podemos unirnos y pensar más en Honduras. A todos nos hierve la sangre por amor a nuestro país. Entonces tenemos que tener la capacidad como hondureños de sentarnos en una mesa de diálogo y no utilizar el cálculo político, porque este momento se lo debemos dedicar a Honduras. Nuestro pueblo quiere un cambio. Hay sufrimiento en ese pueblo. Esa corrupción que ha sido de casi todos los gobiernos ha llevado al país a una situación crítica en este momento. Pero no podemos seguir sumando problemas, porque al final nos vamos a arrepentir como hondureños. Los que somos guerreros, que venimos de esa formación, odiamos las guerras. ¿Por qué? Porque conocemos del dolor
que generan las guerras. Conocemos de las muertes que se dan, conocemos del odio que se genera y conocemos también de la pobreza en que se lleva a los países en esas crisis, ¿verdad? Por lo tanto, yo considero que estamos en un tiempo todavía de sentarlos a todos a dialogar, y sobre todo esta parte que tiene que ver con el factor político de la nación debe solucionarse a la mayor brevedad posible, porque el factor político es la cabeza de todos los demás factores del poder nacional, y mientras la cabeza esté peleando, los demás factores también van a sufrir las consecuencias, sobre todo en este momento que tenemos esas crisis de índole social y de índole humanitario en el país. Ahora, el primer escollo que hay que superar, don Arístides Mejía, es si hay que esperar la ley del Tribunal de Justicia y la ley del Consejo Electoral para elegir a los representantes o a los miembros que la van a conformar, o él planteaba una opción, que se elijan temporalmente mientras se aprueban las leyes de ambos órganos. En esta parte, porque el tema es bien amplio, ¿verdad? No vamos a poder estar debatiendo simultáneamente todas las aristas del tema electoral, pero comencemos por lo que está impidiendo los consensos. Hay varios factores, pero el primerito es este. Yo he escuchado a la gente de Libre aquí y en otros medios, que mientras ellos aspiran a que los miembros del Consejo y del Tribunal de Justicia Electoral se elijan ya, porque los miembros del Tribunal Supremo Electoral vacaron el 15 de mayo, el Partido Nacional arguye que sin haber leyes de ambos órganos no se pueden elegir a la gente que va a conformar estos órganos. Mire, Renato, aquí los que me precedieron en el orden de la palabra han evocado 3 o 4 reformas que son las más importantes para que el país no se vea otra vez sometido a una crisis electoral que hace que el poder que está en este momento sea en cierta forma considerado ilegítimo, ilegitimado por la propia población, y eso genera, como ya vimos, una crisis de gobernabilidad, genera todas las otras crisis y los problemas se van agrandando. Cuando yo oigo todos los planteamientos y las razones por las cuales no se avanza con estas reformas, veo que eso es un tema recurrente desde hace como 10 años. Cuando se hizo la ley en la cual yo fui de los primeros magistrados con la nueva ley en 2004, se hicieron unas reformas que se adaptaron al modelo de ese momento. Y ya allí hubo una crisis al final, pero funcionó. ¿Sabe por qué funcionó? Porque teníamos un país bipartidista. Y cuando era bipartidismo, entonces forzosamente, cuando habían resultados electorales, uno de los partidos sacaba siempre más de la mitad más uno. Entonces ahora tenemos un país que se ha convertido en un país multipartidista, donde hay 3 o 4 fuerzas que ya no son, que rompen el bipartidismo. Y cuando eso se da, hay que cambiar y ajustar otra vez las leyes. Y una de las principales medidas en un país que ya no es bipartidista es hacer la segunda vuelta, por ejemplo. Pero no, los señores de los partidos se preocuparon, con raras excepciones, yo creo que Segura está excluido de eso, pero se preocuparon más por sus pequeñas granjerías, por ver a quién ponen ahí, por ver si esto me favorece más a mí o no, en lo mismo de las mesas, ¿verdad? ¿Quién no sabe que esos partidos pequeños que no tienen ninguna representatividad deberían de estar fuera de la contienda electoral porque no califican y le salen caro al país, y después son un problema en las mesas porque venden las credenciales? Si ya meten 2 o 3 partidos pequeños, de nuevo las van a vender y vamos a ir a lo mismo. Entonces, esa es la razón por la cual, cuando yo veo encuestas, hubo una de Sid Gallup recientemente y otras más, sale que la mayoría de los hondureños, el 41%, el grupo más grande de hondureños, ya no se considera de ningún partido. Porque los partidos han caído en un descrédito, siguen peleando pequeñas cosas, mientras no están viendo que el país se está hundiendo en una crisis terrible y que podemos llegar al caos, y como lo ha dicho aquí el general, después del caos sigue la confrontación total, sigue la violencia total, y los que toman el poder son advenedizos que no tienen ningún grado de conocimiento político, ningún grado de experiencia y ningún grado de responsabilidad.
Así es que surgieron los Fujimori, los Chávez y todos en el continente, y miren los resultados. Y no estoy haciendo un ejemplo solo de una ideología. Fujimori era de una ideología y Chávez era de otra. Los dos fueron un desastre. Entonces, eso es lo que están perdiendo de vista los responsables de los partidos, los altos responsables. Y la gente ve cómo siguen en eso y ya la gente no cree en eso. La gente ya está fastidiada de los partidos, ya está encolerizada, ya está buscando otras opciones, ya se está yendo hacia otras cosas. ¿Y cómo enderezar esto? Los partidos tienen que actuar con urgencia, tienen que actuar con la gravedad del caso. Esto no es un juego, se acabó el juego, ya no hay margen de maniobra. Lo dije hace unos meses, pero ahora está más claro y pareciera que no reaccionan, están viendo el deterioro que se va a llevar de encuentro al sistema democrático y no están actuando, siguen pensando que no, que si la ley es primero o es primero el nombramiento. O sea, a la gente ya no le va a importar eso. Una vez que la gente ya no cree en el sistema democrático, como pasó en esos países donde se derrumbaron los partidos políticos, ya no les va a importar. Van a nombrar esos magistrados el otro año o van a hacer las leyes del otro año, habiendo tenido 1 año y medio para hacerlo, saliendo de un conflicto que dejó hasta muertos. Era lo primero que debieron haber hecho. Igualmente el Partido Nacional no aprovechó el diálogo del año pasado para ser serio. Y ahí están los resultados, porque ellos se creen vivos, ¿verdad? Ellos creen que como dicen los militares, hay que ganar espacio por tiempo. Que si ellos crean un diálogo para mentir y para estar perdiendo tiempo, van a ganar tiempo para quedarse más tiempo en el poder. Eso no es así. El país se está deteriorando, el gobierno está agotado, ya no tiene ideas, ya no tiene proyectos, ya no tiene credibilidad, ya está con una, desprestigio mundial. Y nosotros estamos viendo que de repente, y pregúntele a la gente, la mayoría de la gente cree que no vamos a llegar a las elecciones. Entonces al final se van a poner de acuerdo, pero ya no van a haber elecciones porque de repente el gobierno habrá caído. Eso es lo que piensa la gente, no lo digo yo, lo dice la gente. La gente ya no está pensando que va a llegar este gobierno hasta las otras elecciones, piensa que se va a caer antes. Y no se sabe si va a caer o no. Hay muchas cosas que no se conocen porque un gobierno está sostenido de X o Y factor. Interno y externo, y tal vez no cae, pero va a terminar totalmente desgastado mientras estos siguen discutiendo si yo quiero poner al fulanito o la fulanita, si la ley es primero. Entonces es un absurdo, caemos en el absurdo. El país no va a salir si no pensamos como hondureños, si no vemos los problemas de la nación primero, si no hacemos un plan para salir de esta crisis, si no logramos consensos, si no transitamos pacíficamente dentro del esquema democrático a una alternancia que nos permita después reconciliar al país, armonizarlo y construir un desarrollo. Esa es mi opinión en este momento. Oportunas palabras de Arístide Mejía en este Frente a Frente, y sobre ellas nos referimos inmediatamente después de la pausa comercial. Hay muchas cosas que decir sobre lo que hemos escuchado en esta primera parte y hoy las vamos a decir. Ya regresamos a Frente a Frente, gracias a Back Credomatic. Haz tu sueño realidad con Autobac Credomatic. De la primera cucharadita. Buenos días, es momento de darle a conocer cómo están las calles y avenidas de la capital en cuanto a carga vehicular se refiere. Veamos entonces, porque si usted no ha salido de casa, ojo, salga a tiempo porque hay bastante tráfico. Vea usted lo que es el Boulevard Fuerzas Armadas. Es tanta la carga vehicular que nos pide circular a una velocidad de 7 kilómetros por hora en su intersección también con el Boulevard Económica Europeo totalmente saturado. ¿Qué decir del Boulevard Centroamérica? De igual manera una gran franja en rojo. Y nos vamos hasta la zona de Cerro Grande, la Cuesta del Chile. Ya tanto Cerro Grande como Cerro Grande zona 4, 3, 2 están totalmente saturados. ¿Qué decir de San Pedro Sula? Buenas noticias porque el Boulevard del Norte y toda la avenida Circunvalación despejado. Recuerde usted
que Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas. Solicite la mejor plataforma electrónica y realice transacciones electrónicas fácil, rápido y seguro con Banco de Occidente en línea, Banco de Occidente móvil y Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Buenos días. Bien, el tema de esta mañana ya está publicado en redes sociales. Esta es una semana crucial para consensuar reformas electorales. ¿Cree usted que lo lograrán los partidos políticos? Esa es la pregunta que les hicimos a nuestros usuarios. Vamos con las respuestas en Twitter. Dice Ezequiel David: Renato, lo que tienen que hacer es pensar en Honduras y no en sus propios intereses. La segunda vuelta es una solución necesaria y no se puede reglamentar algo ilegal como la reelección. El señor Aníbal Montoya dice: Honduras necesita reformas electorales para unir la nación fragmentada en busca de medios propios para lograr consensos. Los señores de la mesa invocan al pueblo hondureño y en lo menos que piensan es en aquellos que votan y los eligen. Cada uno de ellos tiene su propia agenda, dice. Otro usuario dice: deseamos que muestren su buena voluntad y su amor a Honduras para que luego no lloren sobre la leche derramada. Alan Alvarenga dice: lo que dijo Arístides es cierto, igual mi general. Ya el verdadero pueblo, los que nos dedicamos a trabajar y pagar impuestos, estamos hartos de ver tanto desorden y que nosotros paguemos por otros. A los políticos ya no les creo nada. La señora Sonia dice: el problema es que la oposición está jugando con la inteligencia de un pueblo. Ellos proponen cambios porque alegan que siempre hay fraude, pero a la hora de sentarse a dialogar y consensuar, ellos se declaran en huelga porque quieren a una fulana como dirigente. Puros escueleros, dice. José Andrade: la reforma electoral es muy necesaria para tener un sistema electoral efectivo. En las elecciones pasadas ya quedó evidenciado que el sistema electoral actual no funciona. Otra cuenta dice que es la misma cantaleta de siempre. Estamos en una situación difícil como país, en desorden y en crisis. Hablar de política ya no es solución. Más hechos y menos palabras. Si se emitiera una ley que prohíba inscribir a una persona que haya tenido antecedentes de corrupción. Bueno, esa es una propuesta. De aquí el señor Eduardo Facusé dice: la única reforma que se necesita es que los políticos aprendan a respetar la ley y que dejen de robar. Y vamos con un último comentario. Dicen: no entiendo por qué uno o dos no se pueden poner de acuerdo si todos son hondureños. Número 2, deben de participar todos los partidos políticos. Repito, todos son hondureños. Y número 3, que el Congreso llame a sesionar y el que quiera votar que vote y haga patria y que gane la mayoría. Semana crucial para consensuar reformas electorales. ¿Cree usted que lo lograrán los partidos políticos? Esa es la pregunta que tenemos para usted esta mañana. Envíenos sus comentarios a Frente HN en Facebook y en Twitter. La semana pasada aquí hubo un debate. Le decía uno del Libre a uno del Partido Nacional y del Partido Liberal: pero ustedes pueden aprobar esa reforma, decía el del Libre, sin necesidad de nuestros votos. Sumen, ustedes pueden hacer 86 votos para aprobar esas reformas sin necesidad de Libre. El problema es que esas reformas aprobadas así no llenarían totalmente las expectativas de la población sobre legitimidad, porque aunque se hubiesen aprobado con 86 votos, sin la presencia de un partido fuerte como es el de Libre, realmente que yo no sé, quedaría como cojo esto. Aristide Mejía tiene toda la razón. Aún sin la presencia de Libre en el diálogo político que moderó la Organización de las Naciones Unidas, de haber estado ahí de manera convincente y sana el Partido Nacional para aprobar todo lo que ahí propusieron, Toño, el hecho de haber estado la comunidad internacional moderando eso, hubiese alcanzado legitimidad de esas reformas, aún sin el apoyo de algunos partidos en el Congreso Nacional. Pero bueno, eso es leche derramada. Estoy leyendo los mensajes del público, el nivel de frustración, ya de amargura, el nivel ya de saturación sobre lo mismo, y ver que no hay consensos. Alguien proponía aquí: se pueden elegir a los miembros del nuevo Consejo y Tribunal de Justicia Electoral de manera temporal, pensando en que luego y de manera rápida se van a aprobar las leyes de estos dos órganos. Renato, yo no creo que sea leche derramada, y yo creo que muchos aspectos del diálogo nacional, del cual se retiró el Partido Liberal, del cual se retiró el ingeniero Narrala, sí produjo buenos resultados, y lo hemos tomado en la Comisión Electoral. Las dos reformas ya aprobadas
tecnificar el registro, junta interventora y crear 2 órganos nuevos, salen del diálogo nacional. Entonces no es leche derramada. Lo que quiero decir es que ahí se pudo materializar toda la reforma, y no hubiésemos perdido todo el tiempo que hemos perdido. Lo estamos haciendo. A la pregunta concreta del general Romeo Vázquez sobre si se pudieran nombrar interinamente y tomar posesión después de aprobar las leyes, también lo manifestó el abogado Ramos Soto. Se podría, hay que buscar un punto intermedio. Otra pudiera ser que nombremos 1 o 2 órganos, aprobemos las leyes y luego nombremos el siguiente, pero que lo hagamos ahora en el mes de julio y no llegar, como decía Aristides, al próximo año sin ley y sin un nuevo tribunal, sin nuevo consejo y sin nuevo registro. Renato, el 20 de julio va el BESIE la aprobación de la nueva tarjeta de identidad. Lo ideal sería para el 20 de julio tener ya conformado en propiedad el registro de las personas por 5 años en forma rotativa, que es una gran reforma. Miren, lo de la identidad no le hemos dado la importancia del caso. Es extraordinario lo que ha hecho la Junta Interventora en tan poco tiempo. Entonces, la pregunta concreta, sí se puede. Y sí hay voluntad del Partido Nacional. ¿Cuál es el problema que hemos tenido? Que el LIBRE determinó retirar sus miembros de comisión de dictamen e inició la insurrección legislativa sin ningún motivo. Ya les cumplimos, Renato, en la Junta Interventora del Registro. ¿Quién es la jefa de recursos humanos del registro hoy en día? La exdiputada Claudia Garmendia. No tengo nada contra ella, solo digo que el Partido Nacional nombró con su mayoría de 61 votos, con el Partido Liberal y con Libre, la Junta Interventora, que creo que ha dado muy buenos resultados. Este tipo de personas, ese perfil de la Junta Interventora tiene que haber para el Tribunal y para el Consejo. Decía el general en su intervención, aquí hasta los muertos votan. Bueno, primero que todo no lo creo, pero ¿cuál es la cura? ¿Cuál es el antídoto? Un nuevo padrón electoral, un nuevo censo donde no estén esos muertos. ¿Qué es lo que escuchamos? Que hay 1 millón de hondureños en el extranjero que votan en Honduras el día de elecciones. Va a haber un nuevo censo. Hemos tomado de menos la reforma del registro. Y no solo desde el punto de vista electoral, sino desde el punto de vista de toda la ciudadanía. Y hemos visto de menos lo que ya aprobamos. Un órgano electoral que no es juez y parte. Hoy va a un tribunal de alzada, que es el Tribunal de Justicia Electoral. Lo que yo digo es que sí hemos hecho algo, falta muchísimo para hacer, y que en el mes de julio, si tuvimos un mes de junio, como decía Renato, totalmente en crisis, que el mes de julio sea de paz. ¿Cómo puede ser de paz? Eligiendo y aprobando las leyes. Bueno, aquí es donde se debate, o donde el debate se queda cojo, porque no está la presencia de Libertad y Refundación. Antonio dice, el problema es que el Libre dice, ha alterado los tiempos con su insurrección en el Congreso Nacional y la exigencia de que se aprueben ya los miembros de estos 2 órganos antes de las leyes. Ustedes que no son nacionalistas, que son de oposición, ¿creen que esto tenga salida? ¿Tiene salida? Que el argumento de Toño sobre la postura de Libre no sea superable, o cómo lo ve, general Vázquez. Fíjese de que yo pienso, y pensando en Honduras, que siempre hay salida. Los líderes son los responsables de todo. Lo que suceda y deje de suceder en el Congreso es responsabilidad del presidente del Congreso. Y yo sé, ¿verdad?, que él va a tener la creatividad, o la debe de tener, y la ingeniosidad para poder sentarse con todas las bancadas, o con, si es posible, si quieren, con todos los diputados de Libre, para lograr consensos. Estoy seguro que uno de los problemas que se va a tener en el Congreso Nacional, y que sí es difícil, es el tema de la reelección, porque para mí sigue siendo ilegal, ¿no? Pero ese tema se puede resolver a través de un plebiscito. Ya hay un proyecto de ley del Partido Liberal. Así se puede, es de verdad, ya lo tiene, entonces, es de la forma. Y yo creo que en eso vamos a coincidir todos. Y yo quiero decirle también, ¿verdad?, de que si no hay creatividad, el conflicto va a seguir. Pero partimos del hecho de que todos somos hondureños y queremos lo mejor para Honduras. Y de los mensajes, la gente se está expresando. La gente ya no quiere más pleitos políticos. La gente quiere soluciones a sus problemas. Y ha sido la incapacidad de solucionar los problemas lo que nos tiene como nos tiene ahorita en el país. Pero no parche, ¿verdad?
también percibo, la gente no quiere soluciones parchadas. Claro, así, tiene soluciones solo para salir del problema coyuntural. Soluciones patrióticas. Ya quiere reformas auténticas. Claro. La gente aspira a reformas auténticas. Soluciones patrióticas. Y aquí donde le digo yo al abogado Aristídez Mejía, ¿verdad? Que mire, los mapas políticos se han roto. Ya los paradigmas ya no existen, ahora ya no existen partidos pequeños. Es como la Alianza Patriótica está queriendo romper más esos esquemas. Miremos el ejemplo de El Salvador. El Salvador muy bien lo hizo ese pueblo. ¿Por qué? Porque se cansó, como usted bien lo dijo, de los políticos tradicionales, que no han sido capaces de darle solución a los problemas nacionales. Entonces, en ese concepto es que luchamos nosotros desde el punto de vista patriótico, sin ver de enemigo a nadie, sino que buscando la unión, por eso se llama Alianza Patriótica, la unión de todos los hondureños para que le busquemos una salida a nuestro país. Esa es la lucha de nosotros. Y miremos el caso de Brasil, el caso de México, partidos pequeños que han presentado una propuesta viable al pueblo hondureño, a los pueblos, y han roto los esquemas. Y eso es lo que estamos buscando nosotros aquí en Honduras también. Bueno, Renato, el presidente Mauricio Oliva Herrera es un hombre muy creativo, muy conciliador y que tiene excelentes puentes de comunicación con todas las bancadas. Yo estoy seguro que en esta semana, previo a la sesión de la próxima semana, va a platicar, va a dialogar y va a tratar de consensuar para que esto lo podamos solventar lo antes posible. Bueno, eso esperamos, porque también don Mario y el Partido Liberal tienen su propio problema dentro del problemón que es Honduras. Y él sabe de lo que estoy hablando. Ahora 3 bancaditas ahí. No, 2. 2. Y la de 5 que dicen que surgió. No, eso lo vamos a desmentir totalmente, Renato, pero fíjate que yo no comparto el enfoque que a veces ustedes los medios hacen, ¿verdad? Porque tenemos que decir, Renato, que esta es la ley electoral de los partidos políticos. Esta es la ley de la sociedad, Renato. Entonces nos están ubicando como un feudo, ¿verdad? Como que nosotros somos una clase aislada, lo que ha dicho Aristídez. Cada vez la gente que está no queriendo ir a las elecciones va creciendo, Renato. Esta debe ser una ley que satisfaga a todos, ¿verdad? Que usted se sienta motivado para ir a votar. Pero ¿qué dicen los jóvenes? Y Aristídez creo que lo entiende bien. ¿Para qué voy a ir a votar? Dice, ellos ponen el que quiere. Pues Renato, en ese sentido, yo creo que la ley que nosotros estamos haciendo y que no le hemos dado importancia, porque los debates es ¿a quién va a poner el Partido Nacional? ¿A quién va a poner el Partido Liberal? Yo creo que el debate debe de ser la ley. Mire, la última ley que tenemos, y yo creo que Aristídez bien lo sabe, desde el 2006 a la fecha tuvo como 10 reformas. Más, 10 o 15 reformas. Entonces construir esta ley no es fácil, y como decía Aristídez, es una ley donde existía el bipartidismo, hoy no es el tripartidismo, hoy es un sinnúmero de partidos, está el general, están otros partidos representados en el Congreso que todos deben de opinar sobre la ley, pero yo creo, Renato, que esta ley al final debe ser el producto del pensamiento de la misma sociedad hondureña, su pensamiento, el pensamiento de toda la sociedad, de la sociedad civil, porque esta ley es la que nos va a traer paz y tranquilidad. Yo no coincido, Racho, como liberal, que esta ley sea un privilegio del Partido Liberal. Esta ley debe ser de todos los hondureños. ¿Qué sucede? ¿Por qué nos interesa tanto poner a un representante, como lo decía Aristídez? El que va a ir a representar mis intereses, el que va a ir a ver qué diputado entra, qué diputado no entra. Entonces yo creo que con esas prácticas tenemos que terminar. Y no se trata solo de una buena ley, también se trata de las personas que llevemos, Renato. En ese sentido sí me gustaría de que el enfoque cambiara, de que el debate fuera de cuál es esa ley, que la pongamos aquí en esta mesa y digamos, esta es la nueva ley que va a regir las elecciones en los próximos 15 años en Honduras. Bueno, para comenzar, mire cómo se llama la ley electoral y de las organizaciones políticas. Yo sé que es la herramienta por la que se rigen las elecciones y que nos pertenece a todos, pero la misma ley así se llama, ley electoral y de las organizaciones políticas. La actual. La actual, por eso. La ley es la ley electoral. En esta fuimos a las elecciones anteriores, correcto. Sí. ¿Y la próxima? La ley del Consejo Nacional Electoral. Ley del Consejo Nacional Electoral, que ya lleva un ingrediente, es de otra, correcto, que es de justicia electoral, que también lleva un montón de trabajo. Imagínense una ley de justicia electoral donde va a estar saturada de amparos ante la Corte. Entonces tenemos que ser meticulosos en cómo vamos a construir esta nueva ley de justicia electoral. Me gustaría ya en la segunda hora vamos a profundizar sobre las mesas electorales receptoras, sobre la regulación de las elecciones, sobre la segunda vuelta electoral, sobre estos partidos
Y sí hay partidos minoritarios, general. Claro que hay partidos minoritarios en número de diputados, en sufragios electorales. Claro que los hay. Esta ley electoral, antes de que hubiese interpretación o una resolución en el Poder Judicial, Arístides le ponía límites a los partidos políticos que no reunían después de una elección ciertos requisitos, ¿no? Pero después intervino la Corte Suprema de Justicia y los dejó que participaran en las siguientes elecciones. Yo creo que a esto hay que ponerle coto, que esto hay que cortarlo. Partido que no sea capaz de reunir tantos votos, tantos diputados, tiene que salirse del panorama político electoral de Honduras. Por supuesto, porque esa proliferación de partidos pequeños entraba a la elección, es decir, complica la elección y no ayuda a la transparencia de la elección. Por otro lado, todos sabemos que hay algunos que han tomado esto como una forma de hacer negocios. Y si no veamos un montón de partidos pequeños donde sus dirigentes obtienen cargos políticos o cargos diplomáticos en virtud de que ayudaron en un proceso electoral, y eso va distorsionando la idea misma de la democracia, la idea misma de la representatividad. Acuérdense, por ejemplo, todo el papel que ha jugado la democracia cristiana a lo largo de todo este tiempo, de ser un partido bisagra que obtiene beneficios sin tener ninguna representatividad del todo. Prácticamente llegaron a nada ahorita. ¿Y cuántos años hace que está la democracia cristiana ahí en el Tribunal Electoral? Tienen más de 10 años de estar y tomando decisiones importantes para el país. Desde un punto de vista, porque cuando uno tiene un partido y tiene diputados y tiene votantes, de alguna manera hay una responsabilidad frente a esos sectores que se representan o cuyos intereses se representan. Pero alguien que no tiene nada detrás, solo piensa en sí mismo. Yo creo que eso es algo que definitivamente hay que cambiar. Ahora, si mal no recuerdo, cuando usted comenzó con Alianza Patriótica, ¿en qué año? En el 2013. 2013, ha participado ya 2 veces en 2 elecciones. ¿Reunió los requisitos la primera vez el partido? Sí. Es decir, cumplió con los requisitos del partido del general. Sí. Pero hubo otros partidos que no, ¿verdad? Como por ejemplo... Otros partidos que no. El FAPER. Sí. Unificación Democrática. No, y luego, la ley está diseñada, Renato, para que tenga todo el mundo oportunidad, y ese es un derecho universal. Que está en los tratados, está en todos lados, y dice cuáles son los requisitos, y una vez que se tienen los requisitos, hay que ver qué resultado va a tener. Si no tiene un buen resultado, entonces el Estado lo descalifica y lo saca del juego político. Es lo mismo que pasa con la reelección. La reelección, según la última disposición emitida por la OEA, que es la que rige cuestiones electorales en América prácticamente, y consultada con la Comisión Europea, no constituye un derecho humano. Nadie puede alegar que se le está violando un derecho humano solo porque no se es reelecto. ¿Me entiende? Entonces, todo ese tipo de distorsiones, y yo no hablo aquí en específico porque el partido en general ahorita tiene 3 o 4 diputados. Es decir, yo estoy hablando de partidos que sacaron menos, que no sacó ningún diputado, que no sacaron alcaldes, o que buscaron ayudarles a través del tribunal para que tuvieran uno. Eso ya no puede seguir definitivamente. ¿Cómo está este asunto de esos partidos políticos que se inscriben por primera vez? Renato, los actuales partidos, valga las palabras, el de Salvador Narrala, el de Dramado López, no sé si el de Billy Joya, tengo entendido ya presentaron su solicitud al actual tribunal con actual ley, no con la nueva. Entonces, aunque venga un nuevo consejo electoral, van a tener que definir su inscripción en base a la ley cuando ellos solicitaron. Recuerden que la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal. Por consiguiente, los que ya presentaron solicitud van a irse con la actual ley electoral. En la nueva, en el nuevo dictamen, vendrán mucho más requisitos para crear un partido político. No es que estamos coartando la libertad, sino que ahora, fíjense, es más fácil crear un partido político que un movimiento, en una interna. Entonces vamos a aumentar los requisitos para los partidos políticos nuevos, pero los actuales que ya presentaron su solicitud va a ser con anterior. ¿Cuál fue el argumento de la Corte Suprema de Justicia para dejar que siguieran esos partidos políticos que no cumplieron con lo que decía la ley electoral? No lo sé, Renato, y no compartí esa decisión. Es de las decisiones del Poder Judicial que no las compartí en su momento,
Creo que la ley era muy clara que si no obtenían un diputado o el 2% para padrón electoral, no pudieran seguir participando y se extinguía. No entiendo por qué la Sala Constitucional en ese momento los amparó, no lo sé. Pero que... Y no lo compartí. Y yo voy a decir algo aquí sensible, decir, algún grande de los partidos políticos influenció al Poder Judicial. Miren que es una barbaridad lo que estoy diciendo, lo admito. Pero es que también los partidos grandes en este aspecto corrompieron a estas fuerzas políticas, porque los partidos grandes necesitaban las credenciales y facilitaron entonces la formación de estos partidos pequeños. Porque antes del proceso electoral estas credenciales iban para los partidos grandes e influir ahí en las mesas electorales receptoras. Y lo financian. Lo financiaron y siguen financiando partidos en formación. ¿Me deja explicar un poco a mí de eso? Antes de la pausa, sí. Mire, en el caso de la Alianza Patriótica, le voy a contar el caso. La ley es la ley. Y lo que nosotros siempre hemos peleado es porque aquí se respeten las leyes en Honduras. Y el problema es que la ley electoral establece, ¿verdad?, que los partidos políticos se les evalúa con el 2% sobre la base del nivel electoral más votado. Y eso fue lo que determinó la Corte en el caso de la Alianza Patriótica. El caso de la Alianza Patriótica tenía el nivel electoral más votado en 2 niveles, que los de alcaldes y los diputados, ¿verdad? No a nivel presidencial, ahí no podíamos competir, ¿verdad? Pero así dice la ley. Entonces, lo que hay que hacer es establecer más requisitos y aclarar esos problemas que hay dentro de la ley. Porque yo considero que es cierto lo que están diciendo aquí, ¿verdad? Para que un partido se inscriba tiene que reunir requisitos especiales y sobre todo que las personas que están solicitando la inscripción de un partido tengan arraigo de servicio a la patria. Los romanos primero mandaban a la gente a la guerra para que agarraran arraigo de servicio a la patria y después les daban la oportunidad de que participaran en política. Eso es lo que debe haber en Honduras. No que cualquiera, como dice el abogado Aristides, puede venir a querer formar un partido sin tener arraigo de servicio a la nación por asuntos que miran, ¿verdad?, que ese es el degenerio en que ha caído la política en Honduras, que cualquiera cree, ¿verdad?, que llegar a la política es hacer dinero, porque como ahí se puede robar, dice, y que después no lo castiguen. Entonces todos esos casos que están dando en Honduras deben regularse mediante ley, porque prácticamente lo que busca la gente, muchos de ellos, es ir a hacer dinero. Entonces no puede seguir existiendo ese tipo de comportamiento en el país, porque debemos amar Honduras, ¿no? Y debemos querer un cambio, que es lo que estamos haciendo nosotros, luchando por un cambio en nuestro país. Hay 3 opciones para la conformación de las mesas electorales receptoras. En cuanto a la regulación de la reelección, Partido Liberal se opone, Libre se ha opuesto. ¿Ustedes se oponen ¿a qué? O no a la regulación de la reelección presidencial? Sí, nosotros estamos en el concepto de que hay que volver a la Constitución original, porque esa no pierde su vigencia. Y si se quiere hacer un cambio en ese sentido, tiene que consultársele al pueblo. Tenemos que salir, como yo lo digo, ¿verdad?, que es un entuerto el que hay en este momento. Tenemos que salir de esa situación. Y una bocanada de aire, pero puro, que necesita nuestra democracia, es la segunda vuelta electoral. Que ahí van a haber problemas. Ahí no coinciden nacionalistas con el resto de fuerzas políticas que sí aspiran a una segunda vuelta electoral. Yo creo que sería una demostración, una buena demostración de que los partidos políticos están aprendiendo de las lecciones, que los partidos políticos están entendiendo el hartazgo de la gente, si consensuaran una segunda vuelta electoral como una bocanada de oxígeno, de aire puro para nuestra democracia. Y lo otro, y antes de irme a la pausa, así, breve, miren que el que tengamos un panorama menos incierto sobre las reformas electorales a ser aprobadas depende de la capacidad de convocatoria y diálogo del presidente del Congreso con el líder del Partido Libertad y Refundación. Yo así resumo las aristas de nuestra democracia. Salvar las reformas electorales auténticas que está exigiendo la población depende de que Mauricio Oliva y Manuel Zelaya superen esas diferencias, animen la voluntad de consensos y de diálogo para tratar de meternos de lleno a las reformas electorales que exige la población. Así brevemente un comentario, Aristides, luego Mario Segura, y seguimos con Antonio Rivera y Romeo Vázquez.
Sí, yo creo que efectivamente ellos deben de, para mantenerse vigentes incluso, de comprender el momento político que estamos viviendo y la urgencia de hacer esto. Y yo pienso también que hay que analizar bien eso del plebiscito, si bien puede ser una salida a ese problema, porque la mayoría de la población y la mayoría de los partidos piensa que no ha habido tal reforma que permita la reelección, y de hecho no hay ni un solo artículo constitucional que lo faculte, pero hay que pensar también que un plebiscito puede ser un distractor, depende del momento en que se haga. Si lo van a hacer muy allá, cerca de las elecciones, va a ser un distractor y va a ser otra vez una maniobra política para ganar tiempo por espacio. Entonces, o al revés, ¿verdad? Entonces, espacio por tiempo. Entonces, yo creo que eso lo debemos de ver bien y concentrarnos en la salida que necesita el país. El país necesita una salida con una especie de pacto nacional que diga, bueno, vamos a ir a la segunda vuelta. En las mesas electorales tratemos de ciudadanizar la mesa, o sea, de llevar ciudadanos como en todos lados del mundo, que se escogen al azar de forma aleatoria, porque siempre que va a estar un representante de los partidos entrenado por los partidos políticos, va a crear un problema. Antes el problema no era tan grande, porque solo habían prácticamente liberales y nacionalistas, y los dos partidos eran fuertes, entonces los otros chiquitos que habían se unían o se repartían entre los dos. Ahora el problema es diferente, entonces no vale la pena estar haciendo esos pequeños cálculos de que sí, porque cuando el Partido Nacional dice vamos a tener uno de Libre, uno de Partido Nacional y otro liberal, ellos ya están pensando que los de Libre y los liberales se van a unir, entonces metamos dos partidos chiquitos para que eso los compremos nosotros, y entonces eso ya no puede ser. Aresti, disculpa que te interrumpa, pero en esa teoría tuya... yo estoy diciendo una suspicacia. ¿Tú crees que el Pino acompañaría al Partido Nacional? ¿Tú crees que el Partido de Narrala acompañaría al Partido Nacional? No, porque tú dices, tres en la mesa, un liberal y un libre contra un analista, y que el partido tendría dos más. ¿Y qué pasa si en esa mesa está? Solo te pongo el ejemplo, Pino, el partido de Narrala, liberal, libre y nacionalista. ¿Cómo estarían las fuerzas ahí? Yo te digo... No, 4-1. Te explico. Y lo aceptamos. Te explico, los partidos pequeños que no tienen la capacidad de tener esa cantidad de miembros en las mesas. O el mismo Alianza Patriótica. A veces en sus órganos central, porque yo tengo una buena opinión de los del Pino. Por ejemplo, creo que en el Pino hay gente, la mayoría es gente honesta, los que han dirigido, Olban y toda esa gente es honesta. Pero no son ellos los que venden las credenciales, son a veces los que están de candidatos y que no tienen a los representantes de mesa, que van de alcaldes o van de diputados y que saben que ni ellos van a salir. Esos son los que venden las credenciales. Entonces, el problema para mí se puede solucionar si pensamos más allá, si el país lo requiere. En vez de haber hecho, estuvo bien separar las funciones. Esa reforma es correcta, no era la más importante, pero es correcta. Esa reforma de separar las funciones y que haya un Consejo Nacional Electoral que organice y dirija las elecciones y que haya un tribunal que juzgue independientemente los casos que se presentan en las elecciones. Pero ¿dónde lo pervirtieron? Finalmente se lo repartieron entre partidos. Entonces, ¿qué independencia va a tener el Tribunal de Justicia Electoral si los mismos tres partidos que están organizando las elecciones son los que están representados allá? Y si hay un problema, se van a poner de acuerdo los partidos y le van a dar instrucción al que está allá en el Tribunal Electoral. Entonces nadie hicieron, porque al final no dieron el paso para buscar cómo ya hay, no me voy lejos en los ejemplos, no debe ir uno muy lejos, hay que comparar lo que es comparable, no nos podemos comparar con Estados Unidos o Europa, pero sí me voy a comparar con Centroamérica. Y hay tres tribunales que han sido ejemplo aquí. El de Costa Rica, que hace muchos años es una autoridad en Centroamérica. El de Panamá, que tiene como 15 o no sé cuántos años de haber mejorado, de haber despolitizado, y las elecciones en Panamá son fiables. Y la vergüenza para nosotros es que El Salvador, que salió de una guerra donde murió gente, donde no había ningún grado de armonización, ha logrado un tribunal que pudo dirimir, por ejemplo, en la elección pasada, una diferencia de solo 5,000 votos. Y las fuerzas aceptaron y el país encontró su legitimidad, su gobernabilidad y etcétera.
Entonces, ¿por qué no dar en estas circunstancias el paso, no haber dado el paso? Y lo mismo podemos hacer para la mesa, ya que no se dio para esos dos órganos y hubo una repartición, ¿por qué no lo logramos en las mesas? Porque eso le traería tranquilidad al proceso y a la población. Con la ciudadanización. Con la ciudadanización. Que sean ciudadanos, no que sean miembros de partido. Y nosotros estamos de acuerdo. Igual el Partido Nacional ha estado de acuerdo con la ciudadanización. Eso es. Una de las banderas del partido desde hace algún tiempo. Sin embargo, Libertad y Refundación, otra vez, lástima que no hay nadie, ha dicho no, nosotros nos oponemos rotundamente a eso. Porque las personas que se elijan van a ser del Partido Nacional y nos oponemos totalmente a la ciudadanización. No, pero para ese momento, cuando al azar se escojan del Registro Nacional de las Personas. De la lista de cada mesa. Así como le expliqué, Renato, como yo le expliqué, de la urna 001 de la universidad, usted escoge 3 de sorteo. Y de los municipios. Los capacita, les paga. Difícil, Renato, son gente conocida del pero el Partido Nacional ha estado de acuerdo y Libertad y Refundación ha dicho que no. Eso es lo que nosotros proponemos. Pero para la pregunta que hacía Renato, mire Renato, si nos pusimos de acuerdo para hacer una reforma constitucional, que no fue fácil. No fue fácil. Pues no fue fácil, yo creo que ya dimos el paso más importante. Ahora, yo creo, Renato, que también el segundo paso que debe dar el Congreso es crear la ley de los partidos políticos. Porque aquí no es lo mismo ir a inscribir un partido, que existe una ley cómo formar un partido. Aquí cualquiera forma un partido, solo va a recoger firmas. Entonces yo creo que el segundo paso, y no sé si lo comparte Aristide, es crear la ley de partidos políticos, que nos dé de qué manera nosotros podemos construir un partido político, porque no se trata solo de irlo a inscribir. Muchas gracias, don Mario. Yo a don Antonio Rivera lo veo con un ligero optimismo sobre la capacidad de convocatoria de don Mauricio Oliva y sus acercamientos con Manuel Zelaya Rosales, porque ese es el principal obstáculo. Pero Renato, a vencer. no solo con Manuel Zelaya Rosales, el presidente Uribe tiene puentes de comunicación con el Partido Liberal, muy bien. con la Alianza Patriótica, con todos los partidos, políticos. No, pero yo parto de la premisa, Antonio, que no hubo sesiones las últimas semanas antes de estas vacaciones legislativas, sencillamente por la insurrección de Sin lugar a dudas. Entonces, partiendo de eso, es necesario ese diálogo entre Manuel Zelaya y el presidente del Congreso para desactivar un poco esa tensión que hubo y llegar a un acuerdo con este asunto de la ley del Consejo y del Tribunal de Justicia Electoral. Sí hay un optimismo ligero. De la elección de los miembros. Para la próxima semana. Para empezar a concentrarnos en las reformas electorales. Yo sé que hay diferencias bárbaras en este momento sobre la segunda vuelta electoral, sobre la regulación. Ahí está como opción el plebiscito. ¿Cuándo sería el plebiscito entonces? Arístides emitió una opinión sobre esto. ¿Está de acuerdo usted con el plebiscito para que la gente diga si continúa este asunto de la reelección o la terminamos o quiere una reelección alterna? Pausa comercial y continuamos aquí. La pregunta esta mañana, esta es una semana crucial para consensuar reformas electorales. ¿Cree usted que lo lograrán los partidos políticos, que lleguen a consenso? Esa es la pregunta. Nos vamos ahora a los comentarios que nos llegan al Facebook de Frente a Frente. Dice Germán Lobo, para bajar la tensión política se deben nombrar los miembros del Consejo y Tribunal Electoral, ya que sus requisitos están establecidos en las reformas electorales. Mario Moya dice, las reformas deben de ser profundas, no queremos que nos maquillen las cosas. Recuerden que la mayoría de la población es joven y los jóvenes de esta generación es mucho más objetiva, no tenemos preferencias caudillistas y no aceptamos reformas superficiales. Queremos leyes hechas con ciencias, no con intereses particulares. Daniel Solórzano dice, segunda vuelta ya, es de lo más sencillo, no hay que analizar tanto si en otros países ya funcionan. Sofía dice que es necesario que se hagan las reformas electorales, pero la negación del Partido Libre solo detiene el control de la constitucionalidad. Fernando González, el nombramiento interino de los concejales y los magistrados es necesario, pues no puede haber credibilidad en el tribunal que se le cayó el sistema 600 veces. Este tribunal saliente quiere dejar un traje a la medida para el Partido Nacional. Denisa Flores dice, ¿por qué el Partido Nacional no quiere la segunda vuelta? Además, regular la reelección es ilegal. Pero al señor Toño Rivera no le interesa aprobar las reformas de la segunda vuelta y el voto electrónico porque no les conviene. Así de simple. Solo son la misma
ventaja de siempre, dice. Ricardo Martínez, claro que todos los partidos políticos tienen que llegar a un acuerdo porque está en juego la estabilidad del país, pero lamentablemente hay unos que se oponen a las reformas electorales y es libre. Henry Smith dice que necesitamos un código de derecho electoral. No podemos llamarle reformas cuando con las mismas personas se crean nuevas instituciones, con los mismos vicios y sobre todo institucionalizando la corrupción. Nadie cree en el sistema electoral del país. Nadie, dice. Eduardo Ulloa dice, hay 4 panelistas, ¿quién de los 4 puede explicar de manera tácita, sin dejar la más mínima duda, cómo van a reglamentar la reelección? ¿Existe realmente? Y de existir la reelección, díganme en qué artículo de la Constitución está o en qué ley. Pero enumerar el artículo para salir de esa gran duda que nos embarga a la mayoría de los hondureños. Y vamos con otros comentarios, dicen que la reelección no se puede reglamentar porque es ilegal. Y Naira Neto dice, no porque quieren a la fuerza Matamoros Batson y si no lo apoyan, no hay nada. Y Maribel Arita, y sin una nueva ley electoral, ¿cómo van a reformar? Sería más de lo mismo. Esta es una semana crucial para consensuar reformas electorales. ¿Cree usted que lo lograrán los partidos políticos? Síganos enviando sus comentarios, los leeremos luego de la pausa. Sí, además, porque mucha gente está hablando de eso. ¿Por qué van a regular algo ilegal? Dicen, ¿verdad? ¿Cómo vamos a superar ese problema de la reelección presidencial los hondureños? Yo creo que el general Vázquez en su municipio lo decía, creo que Mario lo decía, que puede haber un plebiscito o un referéndum sobre el tema. Pero Renato, el tema de la reelección a cada rato lo menciona. Que es ilegal, que aquí, que allá, que justicia, que traidores. Óigame, y este hombre participó en las elecciones. Si un Salvador Narrala participó en las elecciones. Si un Luis Zelaya participó en las elecciones. Si ellos consideraban que en el partido había un jugador que no podía jugar porque tenía tarjeta roja, ¿por qué jugaron? Ellos legitimaron las elecciones. No lo legitimaron. Al participar en las elecciones, óigame, al decir ellos, voy a jugar el partido, aunque creo que ese jugador no debería de jugar, ellos legitimaron, más de 1.400.000 hondureños votaron por la reelección. Nosotros no estamos, lo que decimos es, regulémosla. Que solo sea por un periodo, que no quede abierta e indefinida como en Nicaragua o como en Venezuela. Diferenciémonos de Nicaragua y Venezuela, que solo sea por un periodo. Pero decir que es ilegal porque yo perdí, porque perdió Narrala, porque perdió Zelaya, porque perdió el general Romeo, por eso es ilegal la reelección. Ellos participaron. Desde mayo que se convocó a elecciones, ellos deben haber dicho, no, nosotros no vamos a participar porque hay una persona que no debe participar. No. Ellos van a participar, en mi opinión, yo respeto todas las demás, legitimaron las elecciones. Si están en el Congreso. Mira, ¿puedo opinar? Yo no estoy de acuerdo con esa opinión porque en todos los países donde hay un sistema que no es verdaderamente democrático, donde hay tantas irregularidades, hay 2 formas. O te abstenés para que supuestamente eso cree un vacío y al final tenga algún resultado, o en los espacios que te deja un régimen autoritario como este, participas para ver si de forma pacífica y de forma civilizada se hace una alternancia del poder. Esa fue la decisión. Hay 2 experiencias a las que me voy a referir. Una es la de Chile. Chile tenía un dictador que era Pinochet. Cuando Pinochet estaba desgastado, llamó a un referéndum. ¿Era una forma de participar o no? Claro que sí. Pero otros decían, no hay que participar porque eso es legitimar al dictador. ¿Quién es él para convocar? Aristide perdió al pero fue la salida. Lo perdió. Ahora, voy a dar un ejemplo contrario. En la misma reflexión cayó la oposición venezolana en una de las elecciones de las tantas que hizo Chávez. No participaron, se quedaron sin un solo miembro en el Congreso. Y eso significó un retroceso enorme para la oposición. Y puedo dar un montón de ejemplos en el mundo. El hecho de que la oposición haya participado bajo la contestación a la forma en que Juan Orlando se inscribió, porque todos lo dijeron, significó justamente
el argumento principal para que la mayoría del pueblo rechazara a Juan Orlando. Y vemos ese rechazo que sigue existiendo en las calles. ¿De dónde le viene el mayor rechazo a Juan Orlando que se vaya a dar de encuentro al Partido Nacional? De la forma como él se ha reelegido. Ahí viene gran parte del problema. Juan Orlando ya no es la solución. Juan Orlando ya no es la solución. Bueno, de datos dudosos. De datos dudosos porque ese tribunal no puede certificar datos verdaderos. Esa es la opinión tuya y la respeto. ¿De dónde viene el problema? De esa reelección es la que agravó todo el problema porque la gente piensa que este gobierno es ilegítimo. Y al ser ilegítimo, el Juan Orlando en este momento se convierte en el problema, no en la solución. Todo el mundo sabe que los problemas se van agravando en un régimen que va perdiendo fuerza y todo el mundo empieza a reclamar y todo el mundo quiere que se vaya y que el día que él deje el poder, la gente va a salir a las calles a celebrar y empieza a arreglarse el problema. Entonces hay que reflexionar sobre ese tema de la reelección y de la participación. El pueblo hondureño ha sido lo suficientemente civilizado, ha sido paciente, ha sido noble, al no irse a la violencia extrema, si más bien la gente aquí opta por irse a caminar 3.000 kilómetros con todos los riesgos porque ya no aguanta la situación. Entonces reflexionemos sobre eso para que en vez de defender cosas indefendibles, busquemos la verdadera salida al problema de aquí en adelante. Y la salida la dijo Mario hace poco, sí, con el plebiscito. Pero pronto. Sí, no, pronto. No al final de los años. Tenemos un proyecto de ley. Sí, ahí está. Pero ahí está la salida. Tenemos un proyecto de ley. Mario Segura lo dijo hace poco. Toño en el Congreso. Correcto. Pero miren, yo en estos foros que Renato me ha invitado, he mantenido la tesis que si era una ilegalidad la reelección, ¿por qué participamos? Pero me he llevado a la reflexión, Donato, ¿valdrá la pena para fortalecer la democracia cometer el mismo error? Lo que dice Aristide es muy cierto. Uno le pregunta, la gente no está de acuerdo en la manera en que se hizo este nuevo proceso. Entonces yo creo que aquí es donde la madurez debe privar en los políticos y sentir que si cometimos un error no podemos seguirlo cometiendo. El Partido Liberal acepta que las únicas reformas que se pueden hacer en la Constitución es a través del Congreso o en su efecto con una asamblea constituyente. De ahí hay que respetar su opinión, Renato, pero decir que hagamos 9 reformas urgentes, necesarias, y no hagamos la 10ª, que se llame segunda vuelta y que no hicimos nada, creo que es injusto. Renato, mire, yo escuchándolos a ellos y viendo los mensajes que manda el pueblo, se me vino a mi mente en este momento aquel proverbio de la Biblia, que dice, ¿verdad?, que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, pero cuando los malos gobiernan, el pueblo gime. Y lo traigo a colación porque yo siempre he pensado de que, si bien es cierto, fuimos invitados para tratar un tema en particular, este tema no lo podemos aislar de la gran problemática nacional. Y como una problemática nacional seria que tenemos en este momento, ahí es donde debe salir a resurgir el sentimiento patrio y de seriedad como personas también, de todos los hondureños. Y buscarle soluciones a todos estos problemas que han planteado. Uno de ellos es la reelección. Yo lo he dicho miles de veces. Me acuerdo que hay un programa, me dijo, pero es que lo autorizó es la Corte Suprema, pero autorizó una ilegalidad, porque a mí me dio una orden la vez pasada para defender la Constitución y en esta era para violarla. Yo lo dije aquí en un programa. Pero si ya tenemos ese problema, ya no podemos nosotros estar viendo para atrás. Lo que hay que buscarle es una solución y hay que regresar a la Constitución original. Después de eso, si se quiere hacer un plebiscito, porque hay consenso, hay que hacerlo para preguntarle al pueblo, porque ya días se viene hablando de preguntarle al pueblo, pero no le preguntamos. Hay que agendarlo, general. Hay que agendarlo, claro que hay que agendarlo. Pero hay que engavetar el proyecto. No hay que engavetar pero el también, mire, en esta reforma deberíamos de agendarla. Nosotros como Alianza Patriótica, estamos en el deseo, ¿verdad?, de romper ese esquema de lucha estéril entre la izquierda y la derecha. Estamos en ese deseo. No obstante, creemos, ¿verdad?, que hay tiempo para eso, porque la democracia establece sus procedimientos y tiempos. Como dice, cambiar espacio por tiempo, como dice el abogado, un tema de las Fuerzas Armadas, es cierto. Entonces, ¿qué quiere decir? De que en este momento lo que hay que buscarle es soluciones a esta problemática que tenemos para más o menos mantener la paz y la tranquilidad de los hondureños. Pero que vamos a seguir en el propósito nosotros más adelante, sí, esa es estrategia.
buscar cómo romper ese pleito entre izquierda y derecha, porque es un pleito estéril. Ya no lo podemos seguir manteniendo en el país, dado de que el mundo ha cambiado, se quieren ideas prácticas. Por eso yo pongo el ejemplo de El Salvador. Entonces yo creo que eso es lo que debemos hacer, pero en este momento es oportuno que haya un consenso entre las fuerzas para lograr decisiones atinadas que beneficien al pueblo hondureño, como bien lo decía don Mario, ¿verdad? No estar pensando solamente en la clase política, sino que pensar en Honduras y pensar en ese pueblo, sobre todo. Ahora, este asunto de la reelección no es problema de izquierda y derecha, esto es un asunto nacional que trasciende las ideologías. ¿Usted se inclina por el plebiscito entonces? Yo me inclino porque regresemos a la Constitución original y que si hay posibilidades, consensos para agendar un plebiscito, pues se haga. Sí, pero un mecanismo debe avalar el retornar a la Constitución original. Ese mecanismo es el que proponen ellos, el plebiscito, que la gente hay un decida proyecto de ley ya en si el Congreso, continuamos como estamos o retornamos a pero ese es que la misma proyecto Constitución original. se defiende sola. El artículo 375 de la Constitución dice que no pero pierde alguien su lo tiene vigencia. que declarar, porque es que mire, ha habido una violación constitucional con la resolución de la Corte. Y todos sabemos en Honduras que esta Corte no es independiente, que esta Corte fue elegida... Ahí se disculpan, con dos cortes diferentes. Fue elegida esta Corte de forma política y mediante procedimientos cuestionables, porque ha habido mucha denuncia de cómo se eligió esa Corte. Pero no voy a entrar en eso. Si la Corte ha cometido, como puede cometer cualquier institución, un desafuero, la única forma de rectificarlo es con algo más arriba de eso. Y lo que está más arriba es el plebiscito. Estamos de acuerdo. Entonces, pero hay que hacerlo pronto, porque aquí me está diciendo Mario que hace meses presentó en enero presentó un proyecto para plebiscito y ahí lo tienen engavetado. Esas son las cosas que yo digo que hay que resolver urgentemente. Y yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Renato aquí. Todo el problema que tiene Honduras, incluido el de la reelección, ya no es un problema de la confrontación izquierda-derecha. Ahorita el problema es un problema diferente. Ese problema quedó atrás. Ese problema fue un problema, ni siquiera hace 10 años, era un problema solamente de derecha-izquierda, era un problema de personalidades, era un problema de democracia, antidemocracia. Tenemos 10 años de un deterioro democrático. Ahora el problema es un problema de que quienes queremos la democracia, quienes queremos que haya una alternancia, quienes queremos que salga un régimen autoritario, y ahí estamos todos, ahí hay gente de derecha, miren los de los empresarios del norte, no me van a decir que son de izquierda, todos esos están constantemente escribiendo que esto tiene que terminar. Miren la Iglesia Católica, dijo basta ya, y la Iglesia Católica no representa a la izquierda ni representa a la derecha, está por encima de eso. Mire todos los sectores que se pronuncian, y esto tiene que ver con las reformas electorales. ¿Queremos o no salir de este problema de forma civilizada? Porque si no, la calle nos va a sobrepasar y ellos van a determinar cuál va a ser la salida, y esa salida no la vamos a desear todos. Ariste, muchos problemas no son de izquierda o de derecha, comparto contigo. Sí. Muchos problemas no es ideológicamente, sí. Pero que la izquierda radical en Honduras quiere crear caos, anarquía, quemar llantas, destruir propiedad pública, destruir propiedad privada, eso no lo podemos negar. Es decir, hay una izquierda radical en Honduras que aprovecha las circunstancias y que quieren incendiar Honduras. Es decir, si eso no lo queremos ver, es que estamos ciegos. Existe, pero ¿quién provoca todo esto? No, este gobierno. Pero no puede dejar de reconocer que la izquierda radical en Honduras quiere crear caos, anarquía, división y odio. Eso es un hecho. En un caos todos aprovechan los ladrones, aprovechan los radicales, pero ¿quién ha llevado el país al caos? No, pero hay una cosa que quiero aclarar, como decía el abogado, no podemos tapar el sol con un dedo. El problema comenzó con el socialismo del siglo XXI en el 2009. Sí. Y eso ha dado lugar a que los de derecha también estén en una estrategia. Y yo quisiera que más bien nosotros, un gobernante, construyera una patria para todos, sin ver los de izquierda, sin ver los de derecha, sino que a todos los hondureños, armonizar, ¿verdad? Y no estar diciendo, están los malos y aquí están los buenos. Eso es lo que realmente yo estoy diciendo, ¿verdad? Porque si nosotros analizamos desde el punto de vista de inteligencia estratégica, nos damos cuenta, ¿verdad?, que aquí hay dos estrategias. Y eso ya en el mundo ya no debe suceder. Más bien lo que está sucediendo en el mundo son híbridos. Miren China continental. Yo siempre pongo de ejemplo, porque China continental tiene un modelo ya combinado y están saliendo adelante como país.
Y eso es lo que nosotros debemos hacer, en vez de estarnos peleando entre unos y otros, Renato. No importa que este sea de izquierda o de derecha, lo que buscamos en la Alianza Patriótica solamente es eso, la unidad de todos los hondureños. Porque sabemos que este es el problema, porque conocemos y hemos estudiado el comportamiento político de los hondureños. Por eso que estoy diciendo eso, no porque yo quiero de que exista... El problema actual no es solamente... No es eso, exactamente. Lo que tenemos que buscar más bien unir a la familia hondureña. El concepto de unidad nacional es un concepto que debe prevalecer en la mente de todos los hondureños. Cuando retornemos de la pausa, vamos a pedirle a don Antonio Rivera que nos diga así explícitamente. ¿Están de acuerdo con un plebiscito para ese asunto de la regulación de la reelección, si la quiere o no el pueblo? O si quiere reelección el pueblo. Y lo otro, la segunda vuelta electoral. La segunda vuelta electoral. Toño dice que aquí no se reconocen las reformas electorales que se han producido, que todo se concentra... ¿Y las que se van a producir? A la segunda vuelta electoral. Pero ya hablábamos de la bocanada de aire puro que sería para los hondureños en este momento actual, que le dijeran, ok, habrá una segunda vuelta electoral. Yo les digo que recobraría un poco la esperanza. Yo creo que Renato podría aceptar la candidatura liberal de segunda vuelta. Vamos con Juan Carlos Elvira, el diputado liberal que está en Copán, y luego la pausa comercial en Santa Rosa. Juan Carlos Elvira, adelante. Juan Carlos, si no, la pausa comercial. Damos la información vehicular a esta hora. En la zona industrial, la única zona que nos reporta la plataforma de Waze es en la intersección con la avenida Circunvalación, que nos conecta con el Boulevard del Norte, una gran franja en rojo que nos indica congestionamiento vehicular pesado. Vámonos a la capital, porque en los alrededores del Estadio Nacional, vea usted que hay una franjita que nos indica carga vehicular para circular a una velocidad de 15 kilómetros por hora, ahí cerca del Centro de Salud Alonso Suaza. ¿Qué decir? Todo el Boulevard Centroamérica totalmente cargado, así que tome en cuenta para que tome otras rutas. Y finalmente el Boulevard Fuerzas Armados, tráfico moderado, pero puede conducirse a una velocidad de 25 kilómetros por hora. Recuerde usted que Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas, solicite la mejor plataforma electrónica y realice transacciones fácil, rápido y seguro con Banco de Occidente móvil en línea. De Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Rápidamente vamos con el diputado Juan Carlos Elvir desde Santa Rosa de Copán. Juan Carlos. Sí, muy buen día, Renato. Un saludo a los panelistas, a nuestros amigos. Solamente dos aportes que creo que son significativos en el último debate que estaba sobre el tema de justicia electoral. Para Toño, la legitimidad no pasa por el estamento solamente legal, pasa por el estamento moral también, y la percepción de la ciudadanía con respecto a lo mismo. Ninguna situación de legalidad va a ser legítima si no es justa, si no está pegada realmente al principio que la población reconoce. De lo contrario, estaremos solamente en el componente legal, pero abandonando el componente moral. El Estado de Derecho nuestro, en este momento pasa una crisis que se basa en la falta de independencia de poderes. Y esa independencia de poderes es un estado que hay que recuperarlo en este y obviamente en otros estados legales, porque de lo contrario no habrá lo que requiere una democracia en contrapesos y contrapesos para lograr aplicar la ley como debe de ser. Dos aportes más solamente en el tema de las reformas, que van a tarde o temprano que ser. En el tema de los partidos políticos se requiere separar lo que es la personalidad jurídica de un partido político de los requisitos para participar en un proceso electoral, para efecto de que a la hora de inhabilitar un partido político se inhabilite su derecho a participación, pero no la persona jurídica. Por lo consiguiente, tienen que establecerse también las pautas de cómo debería de ser los mecanismos para que ese partido reúna los requisitos y por qué no hacerlo. También los partidos tradicionales también deben entrar dentro de ese componente, porque los partidos van a las elecciones internas con padrón abierto. Y el verdadero padrón de que deberían ir a una elección interna debería ser su padrón de sus afiliados, como sucede en México, como sucede en Ecuador, como sucede en Dominicana.
donde van a votar sus participantes inscritos voluntariamente y que no tengan esos criterios de transfuga para los pequeños fraudes electorales que terminan en el gran fraude electoral. Digo pequeños fraudes electorales porque las elecciones internas es el peor escenario de fraude que existe en este país. Otro criterio que debería mencionar en el tema de las acciones de las mesas es el aspecto de que el temor que existe con respecto al Partido Nacional es que es el único partido que su estructura de organización tiene cruzada las bases de información y poder determinar qué persona votó en las elecciones internas de todos los partidos políticos, no solamente del Partido Nacional. Entonces, Juan Carlos, ¿no estás de acuerdo con la señora de las mesas? Es una fortaleza para el Partido Nacional, pero es una debilidad para los otros partidos políticos y sin reglas claras y justas, no habrá condiciones para tener la confianza pertinente con respecto a ello. Juan Carlos, pero entonces en el tema de la nacionalización, yo estoy seguro que el tema de la nacionalización va a ser más que necesaria. Las condiciones es lo que va a haber que abordar. Hay un criterio que expuso el Tribunal Supremo Electoral en una exposición que nos hicieron. El partido político que más logró recoger las firmas en las actas, le faltaron 10.000 firmas. O sea, eso quiere decir que de 36.000 credenciales que se le entregaron en 18.000 actas, le faltaron 10.000 firmas. Y eso fue el Partido Nacional. El partido siguiente le faltaron 12.000 firmas. Y consecuentemente los partidos pequeños le faltaron 20.000, 25.000 firmas. O sea, que no tuvieron representantes de las mesas electorales. Eso quiere decir o bien que no firmaron o bien vendieron las credenciales y no quisieron comprometer su firma en un acto que hoy por hoy debería de ser enjuiciado porque es un aspecto de delito y falsificación de un documento público y que ahí es donde es el componente de definir bien el criterio procesal administrativo y lograr después en el tema del juicio político porque el criterio judicial que sería el Tribunal de Justicia Electoral. De hoy, de vital importancia para finalizar, el tema de la independencia de poderes y buscar la manera que el Tribunal de Justicia Electoral sea la última instancia jurídico-electoral que resuelva las problemáticas en este componente y eso pasará por reformar la ley de justicia constitucional con toda la certeza del mundo. Gracias por la oportunidad, Renato. Muchas gracias a usted, diputado Juan Carlos Elvir, el representante de la Organización de las Naciones Unidas en Honduras, don Igor Garafulic, nos recuerda en este mensaje que desde noviembre del año pasado dejaron 169 consensos en manos de todos los actores y en el Congreso, con propuestas detalladas, con sugerencias de cronogramas y una planificación para abordar reformas electorales, constitucionales y en derechos humanos. Ejemplo, cómo regular uso de la fuerza en protestas. Miren, una versión salida de ese diálogo en Naciones Unidas. Cómo regular uso de la fuerza en protestas. Todo acordado por dirigentes y expertos hondureños. ONU solo facilitó, pero el trabajo fue de ustedes. 7 meses ya han pasado y cada día que pasa ya no regresa. Mensaje claro. Cada día que pasa ya no regresa. Pregunta directa. ¿Por qué no la segunda vuelta electoral, Toño Rivera? ¿Cuáles son los criterios del Partido Nacional para no facilitar la segunda vuelta o no estar de acuerdo con ella? Renato, yo no he dicho no a la segunda vuelta, he dicho que lo analicemos, que lo pensemos. Hice varias preguntas: ¿cuál sería el porcentaje para llegar al balotaje? ¿Cuál sería la diferencia? Ahorita me decía 40%, en otros países son 50%, en otros son 30%. Yo creo, Renato, yo siempre le he manifestado que yo prefiero, a título individual, Antonio Rivera, un presidente en primera vuelta que obtenga un voto propositivo, voté a favor de Arístide Mejía y obtenga un 42%, a que después en el balotaje obtenga un 60% prestado, donde voté en contra de el contrincante de Arístide Mejía. Es decir, es una opinión mía muy particular. Creo que la segunda vuelta está en la mayoría de los países de Latinoamérica, no está en México, no está en Paraguay, no hay en otros países. En Honduras hemos tenido un sistema solamente de una vuelta. Analicémoslo. Sí. No le pongamos un candado definitivamente que no, ni tampoco digamos que sí. Veamos las ventajas, veamos las desventajas. Yo prefiero un presidente en primera vuelta con voto positivo a un voto prestado. Mire Guatemala en estos momentos. Guatemala en la segunda vuelta, 25% sacó Norma Torres y 15% sacó Yamatei. 25 en primera vuelta y 15 en primera vuelta. Ahora vamos a obtener más del 50% que gane, pero con voto prestado. Voy a votar en contra de, no a favor de.
Esa es mi opinión. Claro, es su prima. Usted dice voto prestado. Yo le diría. Sí, voto prestado. Voto que valida a la persona que al final quiere la gente que gane la presidencia. La que tenga buena propuesta. Y yo digo, es o está más sólido un presidente, aunque sea, como dice Toño le llama voto prestado. Yo digo, voto... Si solamente obtuvo el 25 de primera vuelta. No, pretende más del 50. Pero está más legitimado el presidente. Yo creo, Renato, que está más legitimado. Legitimado está quien haga un buen gobierno. En primera o en segunda. No hay que descalificar ese Mire usted voto. a Jimmy Morales. Jimmy Morales ganó en segunda y estuvo legitimado a los 4 años. Mire, Jimmy ganó en segunda vuelta. no hay que descalificar el voto No descalifico. que los ciudadanos emitan en una segunda contienda, ¿no? Es decir, elección. El balotaje existe en todos los países democráticos o más México, democráticos donde hay más de un partido fuerte. ¿Y México? Más de 2 partidos fuertes. El balotaje es muy importante. Aristi, te hago la pregunta de México. Yo me voy al caso concreto. México tiene más de 4 partidos políticos. Yo me voy al caso concreto. Y no hay balotaje. El caso concreto es que tuvimos una crisis en el 2017. Si por ese margen que el tribunal declaró estrecho, porque acuérdense que se paró el conteo 3 días seguidos y después apareció el otro ganando. Eso se hubiera resuelto si hubiera habido una segunda vuelta. Porque en la segunda vuelta, por fuerza, al haber 2 candidatos, ganan por 1 voto de diferencia mínimo. Y segundo, yo creo que la mayoría de las fuerzas, como lo vemos ahora, que es lo que está pasando y de ahí el deterioro de este gobierno, hubiera dicho que no, porque el tema de trasfondo, lo hemos dicho aquí, era la no reelección. La gente rechazaba la reelección y eso fue porque siempre hay un tema que unifica en torno a un candidato. Los candidatos surgen de descarte y de temas. Descartes porque no pudo ser otro el candidato y de tema. Y ese tema es el que aglutinó a la mayoría de la gente, entonces la mayoría de la gente hubiera ido a votar y no estaríamos en este problema ahora. Entonces yo pienso que es válida la segunda vuelta, no considerarla, pero hay que hacerlo ya, porque no tenemos tiempo ya para esperar. Sí. ¿Y estarían de acuerdo con el plebiscito para la reelección? Para que la gente al final decida si quieren o no reelección. Sí, yo creería que sí, hay que ver cómo se formula la pregunta. Si la gente quiere reelección o quiere reelección solamente por un periodo. Pues yo creo que sí, creo que el jefe de bancada del Partido Liberal presentó un proyecto de ley, hay que discutirlo y que el pueblo decida si quiere o no que sea por un solo periodo, que no haya del todo o que quede abierta. Yo creo que sería un grave error. Creo que el soberano al final, Toño, debe de consultar. Comparto, Mario. Una segunda vuelta. Si ustedes son un partido que tiene 1.500.000 votos, ¿por qué les da miedo? Óigame, si Juan Carlos Elvir nos acaba de criticar porque somos el más organizado. ¿Por qué les da miedo, Renato? Yo creo que esto, como dice Renato, le daría legitimidad a un gobierno. Y yo creo, Toño, que aquí tenemos que ir aprendiendo de que cada vez la política va evolucionando. No, de acuerdo. Habrá momentos en que ustedes tienen que compartir el gobierno, o nosotros los liberales, o el general, si llegar a ganar, ¿verdad? Ya no, el gobierno no debe ser la parte que solo están los nacionalistas. Mario, yo estoy claro que no vamos a ganar nosotros todas las elecciones. Sí. Vamos a pasar a la oposición en un momento determinado. Ni el Real Madrid gana todo, ni el Pero Barcelona. Preparemos, Toño, que cuando llegue la oposición... No le hemos estado a ganar los campeonatos consecutivos. Le demos, por ejemplo, hoy para ustedes la segunda vuelta, quizás le tengan miedo, quizás el día de mañana para ustedes pueda ser una necesidad. Podría ser. Entonces miremos el contexto con mayor claridad. Repente... Pero yo quiero terminar mi intervención, Renato, en esto. Han hablado de la izquierda y la derecha. Yo no le tengo miedo a la izquierda y a la derecha. ¿Sabe a quién le tengo miedo, general? A esos que negocian con ambos gobiernos, a lo que sucede aquí en Honduras. ¿Por qué nunca hablamos aquí, Renato, de que aquí existe una clase que no tiene partido, pero es la clase que hace los grandes negocios en nuestro país? Es la clase que se mete en la corrupción. Con ellos tenemos que hablar, porque ellos están allí en un pedestal que nadie los puede criticar. Aquí criticamos a los delibres que son violentos, a los cachurecos que son violentos, a los liberales y esa clase privilegiada, Toño, que está en todos los gobiernos, que todo el tiempo gana y que es la que nos ha mantenido empobrecidos por toda una década. Yo creo que es necesario que también empecemos a retomar esos temas, Renato. Muchas gracias, don Mario Segura. Vamos a la pausa.
crucial para consensuar reformas electorales. ¿Cree usted que lo lograrán los partidos políticos? Esa ha sido nuestra pregunta esta mañana, donde la mayoría o la tendencia de los comentarios es que los usuarios están muy interesados sobre la segunda vuelta. Para el caso les muestro algunos comentarios. Dice este usuario: deseamos que los diputados de Libre actúen con responsabilidad y categoría en las discusiones y aprobación de las reformas para que luego no le anden rindiendo culto a su Dios, el bochinche. Juan Munguía dice que está de acuerdo con que esos partidos minoritarios deben pasar al basurero político de la historia. Solo sirven para legitimar fraudes y traicionar los intereses de la nación. Juan Munguía dice que la segunda vuelta y la reelección son las verdaderas reformas que el pueblo clama en las calles. Ya la experiencia de 2017 fue suficiente evidencia de los fraudes fraguados por los partidos políticos tradicionales. Sea serio, señor, no siga causando daño, dice. José Gilberto Rivera: la ciudadanización cívica y nombrar delegado internacional con autoridad de avalar el cierre con su firma del acta electoral de la MER es una de las soluciones al problema de siempre en las elecciones generales. La génesis de la desunión de nuestro pueblo es culpa de los políticos. Miguel Valdés dice: es obvio que algunos no quieren segunda vuelta, ya que tienen miedo a no continuar y en consecuencia enfrentar los juicios por corrupción. Abril dice: Honduras está a la expectativa con cierto partido político que es Libre, que no da el sí para estas reformas electorales. A lo que vamos es cuál es el motivo de la negación. Y un último comentario: dejar que el pueblo legitime los poderes públicos es darle a la patria la opción de tener hombres libres y gobiernos estables. Vamos al plebiscito, consúltenle al soberano. Estos son algunos de los comentarios. Gracias por enviarnos esos comentarios a las redes sociales. Frente a Frente HN, recuerde que esas son nuestras redes. Gracias y continuamos luego de la pausa. Dirían los nacionalistas para Esperamos, usted es un hombre influyente ahí en el Congreso. Muy influyente. Sí, aquí el mensaje que le trasladan los panelistas, y estoy seguro buena parte de la población, es que le dé estos consejos al presidente del Congreso, don Mauricio Oliva. Para la autoridad de mi partido, el presidente del Congreso y para todos los partidos políticos, Renato. Claro, no. Aquí todos tenemos que reflexionar. No, estamos de acuerdo, pero ustedes tienen una cuota todavía de más responsabilidad. Esperemos en la próxima semana retomar las sesiones legislativas. ¿Cuándo sesionan en Gracias? El próximo 9 de julio 9 y 10. se estaría convocada la sesión protocolaria del Día de la Identidad Nacional y al 10 ya la sesión legislativa. Y ahí van a debatir esto de la reforma. Si hay algunos consensos en esta semana, sí. Muy bien. Gracias, Toño. Gracias a usted, Renato. Gracias, general. Gracias, Renato. Es para mí un placer saludarlo y gracias por invitarme a su programa, compartir con los tan distinguidos panelistas. Y yo creo, Honduras necesita cambio. Y no podemos seguir jugando, ¿verdad?, con esa necesidad de la gente. La gente está enojada y no podemos seguir metiéndole más leña al juego. Eso sí, ¿verdad? Recuerda, hay un tema que es bien importante que se debe tocar ahí, ¿verdad?, que es ese tema de la corrupción. Porque en esas MER, si no hay cambios y no ponemos mesa ciudadana, se da lugar a que los que tienen dinero anden comprando credenciales, porque aquí hablan de vender, pero no hablan de comprar. ¿Quiénes son los que compran? Que también son igual de corruptos. Bueno, gracias, don Mario Segura. Muchas gracias, Renato. Yo creo que esta es una oportunidad para que los partidos políticos nos prestigiemos. Yo llamo a la reflexión, conozco al presidente Oliva en lo poco que nos hemos relacionado y sé que es un hombre muy reflexivo, que escucha opiniones y ojalá y tengo la fe y la esperanza que al final vamos a salir unidos. Muchas gracias. Don Aristide Mejía. Quiero decirle a los teleauditores que Honduras tiene un pueblo pasivo, paciente, pero se está convirtiendo en un río embravecido. Si no se canaliza rápido lo de las reformas y que resolvamos los problemas dentro de los vestigios que quedan de democracia aquí en este país, ese río va a botar todos los diques y todos los puentes y después lo vamos a lamentar. Muchas gracias, y a ustedes en especial. Buenos días, la mañana del 5, a continuación aquí en la pantalla Líder de Honduras.